En la formación de la conciencia, tenemos que tener que, por sobre todo, es importante la formación y la ley de Dios. La conciencia moral siempre se va a adecuar a la ley de Dios y no al revés. Dios no es un juguete y ese es el gran problema y los fracasos de las distintas sectas. Porque las sectas adecúan su modo de pensar a Dios y se forman un Dios a su criterio, a su característica. Pero no hacen la voluntad de Dios. Se crean su propio Dios. Podrías decir su Baal, su Astarte. Y si nadie sabe lo que es Baal y Astarte, vaya a leer el Antiguo Testamento, ¿ok? Para que se formen. Esto les va a servir un poco. La verdadera conciencia está ligada íntimamente a la voluntad de Dios. Por eso no existen valores, son virtudes. Virtudes. Porque la virtud se asienta en la persona. De varonilidad, masculinidad, virilidad. O sea, tiene que tener una cierta fuerza para poder practicarla. Cuesta hacerlo. No son valores, porque no están en el aire, que tú crees, yo no creo, no. Esto es la verdadera fe. Está sentada en la Biblia, la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Pero quien no conoce la ley de Dios y no se respeta ni a sí mismo utilizando drogas o otras cosas, viviendo una vida desordenada, es difícil que tenga una buena conciencia. Por eso, la razón de su conformidad con la ley de Dios es la que nos va a ir perfeccionando. René Descartes, como dirían algo otros, él tenía aquella frase famosa, cogito ergo sum, pienso luego existo. Entonces, pero el problema no es que existo porque pienso, no, es que yo, para poder pensar, existo. Para poder razonar es porque existo, porque estoy aquí. Si no, no pudiera pensar, no tendría conciencia ni siquiera de mí mismo, ni de mi ser. Muchos actúan lastimosamente al revés, porque entonces, como pienso, entonces, según pienso, puedo hacer lo que me da la gana. El que no vive como piensa, termina pensando como vive, diría un pensador del siglo XVIII. Y este es el problema. San Francisco Javier, para tomar una decisión siempre pensaba razonadamente. Esto tiene que ir con la razón, no es instinto, no es impulso, no son hormonas. ¿Me conviene para la salvación o no me conviene para la salvación? ¿Me conviene? Vamos a hacerlo. ¿No me conviene? Mejor no lo hago. Entonces eso es una conciencia recta o verdadera. ¿Por qué? Porque todo su accionar se adecua a la palabra, voluntad y ley de Dios. Pone a Dios primero. ¿Por qué no hago esto? Porque es pecado. ¿Por qué no voy a hacerlo? Porque es pecado, porque voy a dañar a mi prójimo. Nosotros lo decimos en el Padre Nuestro a cada rato. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero hay muchas personas que piden a Dios perdón, pero no perdonan a nosotros. A ver, hermano, ¿estás resentido con alguien? ¿Hay alguien que necesite tu perdón o que le debas el perdón? ¿Con qué cara le pides a Dios que te perdone entonces? Tienes una conciencia equivocada. También podemos tener esta conciencia equivocada o errónea, según si sus dictados no se adecúan a la ley de Dios. La conciencia puede ser y debe seguir una conciencia recta y verdadera, pero puede también ser invenciblemente errónea. Vencible, cuando una conciencia equivocada es vencible, cuando por la educación, cuando por la reflexión, cuando por los ejemplos puede comprender, esto no está bien, esto no debía hacerlo, esto no podía hacerlo. Invencible, cuando a pesar de poner los medios necesarios, la educación, la formación y lo demás, no se sale del error nunca. Ya es una cosa que está marcada a fuego, ya la persona, es duro decir esto, pero hay casos como San Pablo, lo que dice San Pablo, a tal o cual persona solo queda entregarlo a Satanás. Hasta Dios hace eso. El padre de la parábola, cuando su hijo le quiso convencer para que se quedara con él, no hubo argumento, no hubo modo. ¿Qué hizo el padre? Andate, ahí está tu herencia, andate. Por eso San Pablo llega a decir en una de sus cartas que tanto pecaron los hombres que simplemente los abandonó a sus propios pecados para que se autodestruyeran con sus propios pecados.
Por más que le explique, por más que le diga, por más que le ponga ejemplos, por más que le enseñe, no, eso no es así. Es como yo digo, usted está equivocado. Entonces, como diría mi abuelito, el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Y lastimosamente, tenemos muchas personas así. ¿Por qué? Por su misma soberbia. No son humildes. Se necesita en toda humildad. Se necesita corrección. Se necesita dirección. Dejarse guiar por alguien. Y esta sociedad egoísta cada vez más es tan soberbia que no quiere que nadie le mande. Quiere ser autosuficiente. Quiere hacer lo que le da la gana. Y camina cada vez más hacia su destrucción. ¿Por qué? Por el error. A veces no es ni tanto por solo maldad, por error. Pero su gran error es no dejarse educar, no quererse educar, no seguir la voluntad de Dios y los dictámenes de la recta y buena razón.